Hey, ¿qué tal? Hoy es día 13 de mayo de 1912 y bueno, se me ha ocurrido hacer este pequeño vídeo porque he estado leyendo aquí este comentario y bueno, lo que habéis estado diciendo después, y como veo que hay malas interpretaciones en relación a lo que se entiende por anarquismo. Hay gente que por ejemplo ha dicho que bueno, no se puede vivir sin instituciones. Es que no queda implicado en el hecho de que yo esté postulando un anarquismo que se pueda vivir sin instituciones. Ya he dicho por aquí más adelante que, por ejemplo, no entiendo cómo puede haber una economía si no hay un banco central, pero eso no quiere decir que esté a favor de políticas fiat. Son dos problemas totalmente distintos. En España somos españoles y tenemos una unidad cultural. Y antes de que surgiera el Estado, que por cierto el Estado surge por medio de las bombas, no son órdenes emergentes como los culturales o el lenguaje. El lenguaje es otro orden emergente porque surge de la necesidad que existe, se da entre las personas de comunicación, y en este sentido la cultura también es un orden emergente porque surge de la necesidad que tienen las personas de ponerse de acuerdo los unos con los otros. Y bueno, y sobre todo es en la cultura, como digo, que tenemos el motor de la economía. Sin unidad en la cultura no puede haber un motor en la economía porque la gente está desunida. Uno de los problemas que nos ha traído la democracia, y ya digo que hay gente que dice que bueno, si la cultura es un orden emergente, ¿por qué no también el Estado? Sencillamente por una razón, porque no hay ningún Estado, y esto bueno, podéis mirar en los libros de historia, que haya surgido de manera natural. Es decir, todos los estados modernos han surgido por medio de bombas, igual que los imperios. Los imperios surgen por medio de la violencia, mientras que los órdenes culturales surgen por medio de la necesidad inherente en el pueblo de estar unidos, y sobre todo pues para poder trabajar juntos y crear esos lazos de unión entre las personas en base a la confianza, a la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y digo que la democracia lo que nos ha traído es el relativismo cultural, es decir, gente confundida, gente que pues lleva la vida en función de valores que les son personales y que nadie más que ellos entienden. Y hoy en día el problema que tenemos en esta sociedad es que como la sociedad de propietarios no puede excluir a esas formas de vida alternativa porque se supone que está yendo en contra de los derechos de las personas, pues es el problema que tenemos. Como todo estilo de vida alternativa necesita financiación, si se pudiera excluir, pues acabaríamos de un plumazo con estas formas de vida que no fomentan la unidad entre las personas, sino que lo que fomenta más bien es el egoísmo y el vivir como uno quiera. Y bueno, yo creo que el problema está ahí. Algunas veces he dicho, no sé si se entiende bien, que por ejemplo el estatuto de legal o ilegal de una droga no soluciona el problema sociológico de fondo, porque tanto si es legal como si es ilegal la droga, y esto no es nada más que un ejemplo que pongo sobre la economía, el problema sociológico de fondo sigue estando ahí. Vamos a decir, por ejemplo, que un señor quiere fumar un cigarrillo electrónico dentro de un bar que no produce humos y que por lo tanto es legal, pero que al dueño no le gusta, y ese dueño no puede expulsar a ese señor del bar porque desde el preciso instante en que no está haciendo nada que es ilegal, pues se supone que ese señor tiene que tener derecho a fumar su cigarrillo electrónico dentro del bar cuando al dueño en principio no le gusta. Y si la droga es ilegal, pues pasa un poco de lo mismo, es decir, se dan como subvenciones a los drogadictos y demás para que salgan adelante, que son subvenciones que no tienen que devolver, por lo tanto se sigue externalizando el costo al resto de la sociedad. Y este es el problema de la democracia. Vuelvo a insistir, tenemos una unidad en la cultura, en la cultura tenemos el motor de la economía, y sin esta unidad cultural, donde se está haciendo un uso partidista de las instituciones, por supuesto que se necesitan instituciones. Sin instituciones no hay confianza en el mercado. El postular del anarquismo lo único que quiere decir es que bueno, el Estado tiene que dejar de inmiscuirse en la vida privada. Cuando yo digo que el problema sociológico de fondo no se soluciona tanto si la droga es legal como es ilegal, es porque el Estado no tiene derecho ni para legalizar ni para ilegalizar nada. Lo que tiene que hacer es devolverle la pelota a la sociedad civil para que sea la sociedad de propietarios las que tome las decisiones en este sentido, porque si no se puede excluir, esa gente va a seguir tomando financiación del resto de la sociedad,
y es el problema del lastre que tenemos, que es el socialismo. Y bueno, el problema está un poco ahí. Quería subrayar bien claro el hecho de que postular un anarquismo no significa, venga, vamos a postular aquí un liberalismo donde cada cual puede llevar el estilo de vida enajenado que mejor le apetezca, sino que lo que se dice es que vamos a confiar en la familia como núcleo central de la nación-estado, que no tiene nada que ver con el Estado moderno, ¿eh? Y bueno, a partir de ahí podemos empezar a funcionar. Y bueno, el anarquismo funciona porque cuando Roma cayó, bueno, pues no se acabó la civilización. La civilización es lo que mantiene a la gente unida en base a la cultura, y el Estado lo que hace es desvirtuar y desvincular esos lazos de unión cultural que se dan entre las personas. Y todo este problema lo tenemos en España desde la instauración quiero decir, de la Segunda República Española, que fue la época donde bueno, se empezaron a dar los paseos, el tiro en la nuca y demás. Fue en este orden de cosas que surgió la Segunda República Española, con todo el relativismo cultural, formas de vida relativas también, que cuando uno mira en los libros de historia, pues se ve que se agotan cuando hay sistemas culturales fuertes, porque nadie quiere financiar estilos de vida y culturas que están basados en el egoísmo y que están basados en, bueno, pues el vivir la vida de modo independiente, pero eso sí, en civilización y en sociedad, porque se entiende que el vivir en sociedad aporta algo al individuo, pero esta gente lo que no quiere hacer es arrimar al hombro. Por lo tanto, el problema que tenemos hoy en día se soluciona cortando el grifo, por medio de recorte, recorte, recorte y recorte. Porque lo que no se puede mantener es una sociedad improductiva. El otro día decía Juan Carlos Barba que, jolín, qué curioso, que 25% de paro en España, pero el PIB en principio ni se ha movido. Bueno, pues es porque toda esa gente estaba chupando del bote, y es el problema que tenemos. Lo que hay que acabar es con el favoritismo, la alianza entre el Estado y la banca, y dejar que la banca se comporte siguiendo las mismas pautas y los mismos principios que rigen las leyes de la oferta y la demanda, que se rige por la que nos regimos todos los demás. ¿Por qué tienen que tener un privilegio especial? ¿Y por qué tiene que haber dinero fiat? ¿Por qué no puede ser el dinero privado? Cuando uno está pagando una financiación y no se puede pagar no se puede invertir en algo si primero no se ahorra, esto es de sentido común. Hay gente que dice que no, es que tiene que haber flexibilidad económica y bueno, invertir a base del crédito y a ver quién lo paga. Estáis pero que muy equivocados, y este sistema va a colapsar, va a fracasar, y cuando todo el mundo se levante por la mañana con una mano delante y otra detrás, pues ya podéis pedir la democracia verdadera, igual que el comunismo verdadero, porque lo que se dice es que como la democracia no es verdadera, pues por eso no funciona, y el problema que tenemos es un problema económico, maldita sea. Estáis muy equivocados de lo que decimos en la escuela austríaca. No estamos a favor de ningún relativismo cultural. Somos anarquistas porque nos damos cuenta de que es en la cultura que tenemos el motor de la economía. En Inglaterra, que es el país donde vivo, no existe una Real Academia de la Lengua Española como tenemos en España o como tienen los franceses. Es decir, que no existe, y todo el mundo habla con una corrección gramatical, pero de la hostia de bien. Y no hace falta estar mirando a ver si lo que digo lo digo bien o lo digo mal, porque el lenguaje es un orden emergente, no se implanta por medio de bombas. Ese que piensa que la letra con sangre entra está equivocado. La necesidad de comunicación es de donde surge el lenguaje, y la necesidad de comercio es la que determina los órdenes culturales. Por supuesto que en Marruecos o en otros países, pues no sé, se levantarán a otra hora determinada, rezarán o no rezarán, pero tienen el padre, la madre, es decir, no hay ningún sistema cultural en el mundo entero que no esté ordenado en torno a la familia, y la familia es el núcleo fundamental de la nación cultural, que no se debe de confundir con el Estado. El Estado no es un orden emergente, y ya vuelvo a insistir en lo mismo, porque se implanta por medio de bombas. Y espero que con ello haya quedado claro el tema del anarquismo y del problema que tenemos hoy en día.